Hoy, en Mentes Poderosas, tengo el honor de compartir con una mujer que ha marcado un antes y un después en la forma en que entendemos las emociones. Ella es psicóloga, conferencista internacional y autora de libros que se han convertido en referentes del crecimiento personal. Ella nos invita a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras fragilidades y a transformarlas en fortalezas. El fin de semana nos compartió una charla exponencialmente consciente y sé que nos dejó a todos con una huella en todos los que estuvimos ahí presentes. Hoy la tenemos aquí en este espacio para seguir profundizando en el amor propio, la autovaloración y sobre todo la urgencia de cuidar nuestra salud emocional en un mundo que no se detiene. Hoy con nosotros, Pilar Sordo en Mentes Poderosas. Hola, soy Wendy Wunder. Bienvenidos a Mentes Poderosas. Un espacio donde las historias de emprendedores, soñadores y personas vitamina te van a inspirar a tomar control de tu vida. Aquí no solo hablaremos de triunfos, sino también de los desafíos, fracasos y todo lo que hay detrás de un camino hacia el éxito. Llénate de conocimiento y energía y prepárate para convertirte en el protagonista de tu propio destino. Vamos a darle poder a tu mente. Querida Pilar. Querida Wendy. Mi Pili, qué placer tenerte hoy conmigo, para mí, que me hayas regalado este tiempo. Sé que tu agenda, sobre todo este último tiempo, ha sido desgastante, agotadora, fuerte, con un ritmo que no sé si yo podría sostener con tantas charlas. ¿En cuántos países has estado en los últimos, y ciudades, en los últimos no 2 sé. meses? Calculaba que solo en Argentina recorrí como 3.000 kilómetros en auto. Wow. En el último circuito. Así que sí, ha sido pesado, pero también súper gratificante. Estoy tan contenta de estar conversando contigo. Me encanta esta opción. Gracias por la invitación, por encontrar que puedo aportar a tu maravilloso espacio y a tu maravilloso ser. Y bueno, y a todo Perú que nos va a escuchar en esta conversación. Así que gracias. Te quiere tanto, Pilar. Muchas gracias. Bueno, yo tengo muchas preguntas para ti porque me encantan las indiscretas. Sí. Sobre todo eso, quiero primero partir por Pilar Mujer. Bueno. Todo lo que te vemos en el día a día y te vemos desde afuera antes de conocerte, vemos pues una psicóloga que tiene una trayectoria tremenda, un dominio de escena tremendo, uno siente que no tiene miedo, que se presenta, que es como ya infalible, como una fórmula del éxito que sale a arrasar, ¿no? Sin embargo, yo he visto desde el otro lado una Pilar muy humana, que tiene temores como todos nosotros. Yo quisiera que me compartas un poquito esa primera regla que tienes tú para enfrentar tus propios temores cuando tienes que transmitir mensajes que son tan potentes y que a veces las personas no están preparadas para escuchar. Yo siempre me pongo nerviosa antes de hablar o de transmitir. Me parece que igual es una tremenda responsabilidad entregar mis investigaciones o poderlas contar, que lleguen al corazón independientemente del tipo de público o del país, que son todos distintos además, en la posibilidad de recibir ese mensaje. Pero me ha ido pasando a lo largo de los años que es que solo empiezo a hacerme responsable como de lo que yo voy a entregar. Y eso me dio mucha libertad, porque me dejé de centrar en el otro ni en la evaluación del otro. Entendí que solo soy responsable de lo que digo y no de lo que los otros van a interpretar. Y además con los años uno va perdiendo como el temor al ridículo y también le vas perdiendo miedo al error. Creo que yo soy una defensora del error como forma de cambio o de transmutación o de alquimia, pero entonces como que entre que le he perdido el miedo al error y por otro lado ya sé que me cuesta menos hacer el ridículo o poder colocarme en un rol más divertido, como que me he atrevido a jugar más conmigo. Entonces esa mezcla ha ido produciendo una sensación de libertad que en el fondo solo me hace responsable de lo que estoy entregando y como que ese temor o esa ansiedad pasa a ser más positiva que algo que me impida poder avanzar o
o decirle que sí a ese proceso de exposición. ¿Cómo gestionas ese tiempo libre que tienes entre charla y charla? Porque yo veo que estás en múltiples reuniones, entonces ¿cómo haces para mantener tu salud mental? Porque tú vas a las charlas, subes, te subes a un avión, bajas, llegas. No es fácil sostener un ritmo de vida No. como el tuyo. No es fácil porque además uno se pierde. Yo creo que lo que a mí más me cuesta es lo que me pierdo de mi vida, ¿no? Me pierdo fiestas, me pierdo cumpleaños, me pierdo funerales, me pierdo muertes, me pierdo estar con mis vínculos, digamos, y eso no es fácil a lo largo del tiempo, porque lejos de lo que la gente pudiera llegar a pensar, mi vida es mucho más solitaria de lo que la gente supone, digamos. Entonces, Claro. en ese proceso sí hay un dejo como medio de melancolía de no estar a veces donde me encantaría estar y no poder. ¿Cómo gestiono cuando estoy eligiendo muy bien con quién estoy? Yo siento que hoy día elijo en cada lugar. Primero creo que aprendí una cosa que creo que puede servirle a la gente, que es la diferencia entre estar y pasar por un lugar. Yo creo que durante mucho tiempo yo pasé por toda América Latina y he ido aprendiendo a estar, a tener más ventanas en cada lugar, que tiene el costo de que estoy más tiempo fuera, ¿no? Pero estoy. Entonces tengo tiempo para esta conversación, tengo tiempo para almorzar contigo, para ver a una amiga, para, qué sé yo, ir a una tienda a comprar algodón peruano. ¿Qué vamos a ir ahora? O lo que sea, da lo mismo, pero tiene que ver con la diferenciación de poder estar y pasar por un lugar. Creo que tengo ganas más de estar donde estoy y eligiendo muy bien, de verdad. Yo creo que si hay algo que hoy día tengo así como lúcidamente consciente, es a quién le dedico tiempo. Porque por complaciente, que lo fui mucho tiempo, como por esta cosa de la niña buena, de nunca tener conflictos con nadie, de siempre decir que sí, de complacer todo el rato. De agradarle a las Sí, personas. y yo estuve mucho tiempo de mi vida centrada en el otro, mucho más que en mí, digamos. Entonces, creo que ahora la pregunta de con quién quiero estar o a quién quiero ver, a quién voy a decirle que llegué a un lugar para poder verlo y a quién no, hoy día es una elección consciente. Dentro de la charla que tuvimos contigo en Exponencialmente, yo tomé nota de muchas cosas que me gustaron. Una de las que más me gustó y que se me ha quedado grabada es cuando tú dijiste el amor propio no es egoísmo. Es un poco lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Para aquellos que no estuvieron y no pudieron participar en esta edición, ¿cómo podemos empezar a practicarlo en cosas pequeñas cada día? ¿Cómo podemos tomar ese valor de decir que no, pero sin intentar ser hirientes? O sea, ¿existe ese no rotundo que no hiera a otras personas o debería ser algo que nos debemos permitir por más que hiera a otras personas? Como por ejemplo decir, claramente no puedo ir a tal lugar porque realmente estoy muy cansada, ¿no? Uno se inventa a veces, no, es que esto, y le da toda una vuelta a algo que es mucho más Sí, simple. yo creo que pero toda la gente que aprende a decir que no, que hemos aprendido a decir que no, aprendimos mintiendo. Yo creo que eso es clave. sí, Todos partimos diciendo no puedo cuando eso no es cierto, cuando en realidad lo lógico era decir no tengo ganas, estoy cansada, tengo ganas de meterme a la cama a las 8. Y esa mentira que parte porque nos enseñaron que la bondad tiene que ver con el sí, entonces cuando digo que no me siento culpable, me pasa todavía. esa mentira al poco rato te empieza a hacer ruido y empieza a decir, ¿yo por qué tengo que mentir? Si en realidad no tengo ganas, en realidad no me hace sentido, en realidad no me siento bien, en realidad quiero priorizar otra cosa, quiero hacer otra cosa que me parece que hoy es más importante que esto que me están invitando a hacer. Y ahí al poco tiempo uno ya deja de mentir y empiezas a ser congruente con lo que a ti te pasa, porque creo que es importante entender que cuando yo te digo que no a ti, me estoy diciendo que sí a mí. Y ese sí hacia mí me permite poder darte a ti con absoluta generosidad lo que te entrego. Porque si te doy a contrapelo, si te doy no queriendo darte, en algún momento se me va a notar en el vínculo contigo.
Se me va a notar porque te lo voy a cobrar, porque te voy a sacar en cara que lo hice, porque me voy a empezar a enojar contigo sin que tú entiendas por qué, porque me van a empezar a pasar cosas en el vínculo. Por eso que el amor propio es generoso, porque cuando yo te doy habiéndome cubierto. Entonces, en eso que yo ya me cubrí, lo que te lo entrego desinteresadamente y no te lo entrego para que me lo devuelvas. Te lo entrego, como decía el otro día en una conversación, yo no te doy para que me quieras, te doy para que no te falte mi cariño, que no es lo mismo. Entonces, el cómo yo entrego, bajo qué condiciones entrego, está muy determinado con cuánto yo me he podido cubrir yo y cuánto yo siento que yo me quiero y que yo me respeto y que yo disfruto de mí o de mi vida para desde ahí o desde ese desborde te pueda dar a ti lo que tú necesitas y pueda complacerte, mimarte, quererte con absoluta libertad, sin ese condicionamiento de que eso tiene que ser devuelto. ¿Y qué pasa cuando eso se traspola, por ejemplo, a veces a las personas que tienes más cerca, entre ellos tus hijos, ¿no? Hay momentos en los que uno como madre tiene que aprender, madre, esposa, aprender a decirle no, porque necesito este espacio para mí. Pero sobre todo las mujeres, ya que voy a entrar un poquito Sí. a las mujeres, tenemos ese cargo de conciencia de que tenemos que ser como omnipresentes, estar en todas partes, en todos los lugares, como cumplir con todo el mundo, no ser la buena Sí, esposa, la buena hija, la no multitasking, sé qué, la digamos. multitasking, que es para mí una de las cosas que ha sido más difíciles de gestionar en el tiempo. ¿Cómo haces para resolver esa sensación de, no sé si la palabra, es que no es escasez, pero que del otro lado hay una demanda y es más, sin ir muy lejos, hace poco una de mis hijas me dijo, bueno, es que tú no estuviste tan presente. Y me queda claro que no estuve tan presente, pero si tuviera que retroceder el tiempo atrás, creo que las lecciones y el cariño y el momento en el que tuve que estar estuve. Pero ¿cómo lo gestionamos a nivel emocional para no sentirnos culpables? Sí. Yo siento que la culpa es a veces Sí, yo terrible. parto de la base de que uno como mamá o como papá, digamos, te van a criticar siempre. Por exceso o por falta, la embarras igual. O sea, y creo que eso da mucha libertad. Yo siempre les digo a mis hijos, yo creo haber corregido con mis hijos los errores que mis papás cometieron conmigo, pero fui súper creativa porque la cagué en cosas nuevas, digamos. ¿Me entiendes? Entonces, en esa creatividad, donde la embarré en cosas nuevas, hoy día mis hijos están corrigiendo probablemente, o van a corregir el día de mañana con sus hijos esos errores que yo cometí, pero van a ser creativos y le van a embarrar en cosas nuevas. Y esa es la historia de la humanidad. Por lo tanto, diciendo que nos vamos a equivocar igual, uno lo que puede hacer es actuar en conciencia. Yo a mis hijos les falté un montón. Porque además a mí me tocó ser mamá sola. Me separé del papá de los niños cuando eran muy pequeños y fui como mucha mujer latina, y en Perú eso pasa un montón, mujeres Muchísimo. jefas de hogar sola a cargo de. Por lo tanto, y más encima, mi carrera o mi desarrollo profesional me llevó a estar lejos o fuera muy rápido cuando ellos eran muy chicos. Yo siempre cuento que yo nunca fui a las reuniones de apoderados, porque como yo atendía pacientes, los pacientes que iban después del trabajo y eso era a la misma hora de las reuniones de apoderados. Por lo tanto, tenía que pedir entrevistas con los maestros de mis hijos para saber cómo estaban, pero a las reuniones no iba. Y hasta el día de hoy mis hijos me dicen, pero es que tú no estuviste, es que tú nos faltaste. Y sí, yo creo que le falté y me hubiera encantado no haberle faltado. Me hubiera encantado haberlo hecho diferente en un montón de cosas y les he pedido perdón en todo lo que pude haber fallado, que fallé un montón. Pero hice lo que pude con lo que sabía y desde la mejor intención posible. Probablemente desde mi inmadurez, desde mi soledad, desde haber intentado, y en eso me equivoqué en muchas cosas, pero creo que uno en la vida tiene que aprender a separar, eliminar la palabra culpa por responsabilidad primero, asumir que eres responsable, sí, de lo que pudiste hacer o no hacer. Y también me parece súper poco justo que tú evalúes a la Wendy de los 30 con lo que sabías a los 30, con la historia que tenías, con la sabiduría que tienes hoy, digamos. O sea, yo
No puedo evaluar a la Pilar de los 35 con lo que sé hoy día a los 59. Me parece súper injusto porque la pobre de los 35 hizo lo que podía. Y probablemente cuando tenga 70, si estoy viva, tampoco va a ser justo que evalúe a la de los 59 hoy, digamos. Entonces, creo que en eso uno tiene que entender que uno hace lo que puede con lo que sabe y con las herramientas que en ese momento uno tenía siempre desde la buena voluntad, es como esa presunción que yo siento que uno tiene que tener en los vínculos importantes de la vida, donde yo asumo que tú a propósito nunca me vas a hacer daño. Y ese para mí es una condición básica. Si yo no soy capaz de decir con la gente que quiero esa frase, no puedo tener una relación contigo, digamos. Porque a lo mejor me vas a hacer daño igual, pero siempre voy a suponer que nunca fue a propósito, por lo tanto voy a querer conversar contigo para que me expliques qué fue lo que pasó. Pero si yo no soy capaz en un vínculo de decir esa frase, quiere decir que esa persona no se merece estar a mi lado, digamos. 100%. Pero es difícil. Sí. Es sumamente difícil y yo a veces inclusive hago la broma cuando hablo de cuando van a hacer un emprendimiento, no lo cuenten a todo el mundo, porque a veces lo empiezas a contar y todo el mundo te dice en todo lo que vas a fracasar. Es como que tú tenías una historia que yo le he Sí, visto los anticipadores de desgracia. Eso. ¿Quiénes son los anticipadores de desgracia? Los anticipadores de desgracia son personas que se levantan en la mañana buscando gente feliz para deprimirla. Y la forma o el mecanismo que tienen es hacerle sentir a esa gente que está feliz, por la razón que sea, que eso bueno que están viviendo les va a durar súper poco tiempo. Entonces tienen que aprovecharlo. Entonces si yo te digo que estoy enamorada, me van a decir, hoy disfrútalo porque en realidad eso se acaba súper. Está en el mejor momento de la relación, pero se acaba súper rápido. O hoy día el clima está agradable, sí, pero mañana va a ser mucho frío, viene una ola polar espantosa. Bueno, ahora, yo creo que es importante entender, quizás más desde la compasión, que lo que hay detrás de un anticipador de desgracia es alguien que tiene mucho miedo a la ilusión. Entonces, como tiene miedo a la ilusión, destruye la ilusión de los otros. Entonces se va destruyendo ilusiones para que todos emparejemos en esta sensación de no poder esperar nada bueno de la vida, digamos. Detrás de un anticipador siempre hay alguien muy triste que tiene o miedo al riesgo o miedo al vértigo que produce la vida. Miedo al sí. Miedo al sí. Se manejan mejor en los no. Tú sabes que yo siempre pienso que hay mucha gente que no logra el éxito, lo que llamen éxito en la vida, porque les da más temor el éxito y sustentarlo. Sin duda. Que Sin quedarse duda. donde están, porque es mucho más, tú vas a tener la palabra adecuada, pero como que la gente se preocupa más por ti cuando te va mal. Entonces, si te va mal, están todos, ay, pobrecito, sí, pues mejor negocio. Es el mejor negocio. Totalmente. Y yo he sentido a lo largo del tiempo que en la medida en que tú vas haciendo cosas buenas, tú piensas que todo el mundo se va a alegrar. Y te empiezas a dar cuenta que te sorprende que a veces las personas más cercanas son las que menos aplauden un logro o son incapaces de pronto Totalmente. escribirte un mensaje de orgullo, de cariño. De hecho, los latinos, y yo creo que yo tengo un poco eso, a mí me cuesta menos la vida con dificultades que sin, porque tengo un sobreentrenamiento en la dificultad. Y como uno se vuelve experto en lo que repite, si yo me quejo todo el día, soy experto en quejas, si yo agradezco todo el día, soy experta en gratitud, bueno, yo me he hecho experta en dificultades, no solo por mi trabajo, que es obvio, ¿no? A mí nadie me llama cuando está bien. Yo siempre cuento eso que llega a ser divertido, ni mis amigos, digamos. Nadie me llama cuando está bien, todo el mundo me llama cuando está mal, digamos. Son pocas las personas que comparten conmigo su bienestar, porque yo soy experta en resolver. Entonces, pero inclusive fuera de mi profesión, yo he tenido una vida con muchos desafíos. Entonces, me es más fácil resolver conflictos en mi vida que cuando todo está bien me tiendo como a asustar incluso un poco. Me pasa. He aprendido a disfrutar del bienestar, del que no pasa nada malo, sin que se me apriete la panza o la barriga, digamos, se me apriete pensando que algo pudiera llegar a ocurrir. Y yo creo que los latinos tenemos sobreentrenamiento en dificultades. Y además, con los mandatos religiosos,
también tenemos súper adscrito el tema del sufrimiento como parte, de hecho yo diría que somos hasta adictos al tema del estar mal por algo, estoy bien pero, digamos, ese tipo de frases nos han hecho como expertos desde lo religioso también a cierto cultivo del sufrimiento como única forma para caminar el día a día, como que estar bien da miedo, porque además me dijeron que como lo bueno dura poco, entonces si estoy bien, algo Mejor. se me viene, digamos, ¿no? Entonces como que me empiezo a preparar y mientras más tiempo logro ese estado de bienestar, que es solo trabajo personal, eso no es suerte, no es nada, lo bueno dura lo que tú lo hagas durar para poderlo sostener en el tiempo de acuerdo a tu forma de definir lo cotidiano. Esa sensación, mientras más larga se prolongue, es como ¡ah! Más grande va a ser lo que parece que viene. Entonces, hay una sensación en el mundo hispano como de estar todo el tiempo en conducta de espera de que algo va a pasar y por lo tanto este estado de bienestar se me va a acabar. Yo creo que he ido aprendiendo en la vida a disfrutar o hacer, y más que disfrutar tiene que ver con otra cosa, Wendy, que es el merecimiento, ¿no? Que es como me merezco esto que está pasando, me merezco que esté todo bien, me merezco, porque he trabajado mucho para eso. Pero cuesta. Cuesta un A mí montón me ha porque los costado muchísimo. mandatos son muy fuertes. Entonces, el trabajar con el merecimiento, donde tú empieces a entender que no necesitas sacarte la mugre para recibir cosas buenas de la vida, sino que si tú das lo mejor y eres la mejor persona posible, ¿por qué la vida no te va a devolver lo mismo, digamos? Creo que es algo que a los latinos nos falta aprender y que debiéramos hacer cada vez más consciente en tu trabajo y en el mío, de transmitirle a la gente a aprender a estar bien, no solo a solucionar conflictos cuando está mal, que creo que es hacia donde a veces se nos va la tentación de nuestros trabajos también. Y ese síndrome del impostor, ¿no? A veces esa Totalmente. sensación de decir, bueno, tal vez esto es como que me llegó de suerte, pero no es algo que me llegó porque era la consecuencia de una serie de actos, ¿no? O te ves en alguna posición y de pronto, pues, no sé, es como que dices, no, yo no me merezco esto. ¿Cómo trabajas ese síndrome del impostor que creo que la gran mayoría adolece? Mm. Y hay otros que están del otro lado, que más bien son, como yo le digo, los vendehumos, ¿no? Que ya que repitieron tanto la historia que se les sube el humo, ¿no? Y creen que son algo que realmente del otro lado no reflejamos. Sí, ¿Cómo nos mantenemos ahí a raya? yo creo que la suerte es conocimiento más oportunidad. Creo que eso es lo que da suerte. Conocimiento más oportunidad. Y las oportunidades se buscan, tampoco aparecen como de la nada. Creo que uno las va generando con sus acciones. Y desde ahí en adelante es merecerlo. Yo creo que uno tiene que asumir que uno no sabe nada. Eso. Y que si uno camina por la vida como alumna, que es lo que yo intento, por eso que yo estudio tanto, por eso que todos mis libros son investigaciones. Yo nunca creí, ni me creo capaz de hablar desde mí, desde lo que yo sé. Entonces necesito encuestar, necesito preguntar, necesito escuchar, necesito entrevistar, para desde ese lugar sacar alguna tendencia que le pueda decir al mundo hispano que cuando me paro o me paré en tu conferencia, si había una certeza que yo tenía, la única era que lo que yo iba a decir a la gente le está pasando, porque si no la investigación estaría mal hecha, digamos. Gracias a Dios todavía no me pasa eso, pero yo creo que hay que asumir que uno no sabe, y hoy día cuesta tanto, yo no sé si a ti te pasa, pero sobre todo en las generaciones más jóvenes, por Dios que cuesta escuchar la palabra no sé, porque como están a un Google de distancia de cualquier información, yo tenía que ir a un Larousse o una enciclopedia, Claro. entonces ya me demoraba un montón más en buscar la palabra porque la letra era minúscula y no sé qué, para ir a un diccionario. Y hoy día cuesta mucho encontrar gente que te dice que pueda decir no sé. No. O pedir ayuda, porque O pedir ayuda. todos sienten que saben todo. Sí, y no, hay y si no y no tengo que pedirte ayuda a ti, le pido al chat. Entonces, o sea, despersonalizamos incluso la petición de ayuda, incluso peligrosamente. Hay gente que está sintiéndose asistida hasta terapéuticamente por el chat GPT, lo cual me parece un riesgo brutal, digamos, porque el chat funciona en base a la data que tú le entregas, no está haciendo psicoterapia. Entonces, creo que
que tenemos que asumir que no sabemos, que somos todos aprendices o alumnos de la vida, que lo más seguro es que hoy nos vamos a equivocar en algo, que hay que tener, como dice una persona en Chile, la Catalina se llama, tenemos que tener una sana relación con el error. Y esa sana relación con el error implica la humildad de pedir perdón, de asumir que te equivocaste, que no alcanzaste a hacer lo que había que hacer. Entonces me parece que el rol de aprendiz permanente, como de cabeza gacha frente a la reverencia de la vida, creo que hoy día es súper necesario. Creo que hay tanta posibilidad de conocimiento que también hay demasiada soberbia en el saber. Y creo que lo mejor es asumir que uno entrega lo que va viendo, la experiencia, y en eso hay mucha equivocación también. Pilar, para ir cerrando, cuando nos conocimos, que no fue hace mucho, aunque ambas creo que sentimos que nos conocemos de toda la vida. Lo conversamos el otro día, no sé de dónde vienes más, te pregunté, ¿crees en otra vida? Y nos quedamos como, bueno, tal vez, ¿no? Sí, después de saber que tu papá tiene el mismo día de cumpleaños que yo, ya encontré el eslabón perdido de la historia. Es cierto. Pilar ha tenido momentos muy duros en su vida. Conversamos sobre dos. Uno, cuando tú has estado, la gente probablemente no lo sabe, pero te salvaste de ese momento en el que podríamos no tener a Pilar Sordo y aquí, que fue en ese avión en el cual no te subiste. Me gustaría que nos cuentes un poquito. Luego tuviste una pérdida muy dura también emocional. ¿Cómo gestionas cuando te pasan cosas tan, no sé si la palabra es inéditas, pero tan impactantes, cosas que realmente te vienen como si fueran un tren y las tienes que gestionar? Y a partir de ahí, ¿qué sientes que debes entregar? No sé si me voy a entender, porque Sí. es como que tú dices, me salvé de la vida, ¿por qué estoy aquí? Un poco esa es la pregunta. Total, es como la culpa del sobreviviente. Eso. Así se llama, técnicamente hablando. Sí, yo tenía, después del terremoto del 2010, yo había sufrido una intervención quirúrgica en la cual estuve a punto de morirme. Porque me dejaron una arteria abierta, tuve una hemorragia, casi me muero. Y la recuperación de esa operación fue súper lenta, muy, muy lenta. Y ocurre el tema del terremoto. Yo en ese momento dirigía una institución de educación y el dueño de esa institución me dice que vayamos a la región donde había sido el epicentro, en la zona centro-sur, cercana a Concepción. Y él manejaba su propio avión y iba a ir toda la plana mayor de este instituto. Y yo era la rectora, entonces era obvio que era. Además, él quería que fuera porque la gente tiene una relación muy cercana conmigo en todos lados. Bueno, la cosa es que yo iba con mi cartera a mi auto para irme al aeródromo para tomar la avioneta y él me llama y me dice que no vaya, que en realidad yo era un problema, que yo caminaba muy lento efectivamente por las consecuencias de la operación. Me dijo, te va a parar cada vieja te va a querer contar el tema de cómo se le cayó la casa, digamos, entonces esto va a ser eterno, entonces de verdad eres un problemón, así que no vayas. Nos juntamos a las 7, te invito a cenar. Bueno, yo me fui a un canal de televisión a hacer un espacio donde me invitaron a hacer un espacio de contención post-terremoto. Estaba al lado un sacerdote amigo mío que además había tenido mucho que ver en la partida de mi pareja, que había fallecido un año antes, en el 2009. Y bueno, y empieza a sonar mi teléfono y la conductora del programa dice, Pilar, está sonando mucho tu teléfono. Yo digo, ay, pero si saben que estoy acá, bueno, en comerciales, me dice, contesta. Bueno, y ahí me cuenta que el avión se había caído, que no habían sobrevivientes. Y yo me acuerdo haberle dicho a mi amigo sacerdote, porque también conocía a Marcelo, al que conducía el avión. Y digo, se cayó el avión, murieron todos. Y Felipe me dice, ¿tú cuándo le vas a decir a Dios que te dé una pausa? Yo le dije, ¿qué me dice a mí si eres tú el que trabaja en esa empresa? Digo, si tú eres el sacerdote, pregúntale tú, ¿por qué a mí no me está dando pausa? Y él me dijo, prepárate, me dijo, porque como Oscar ya había fallecido, me dijo, vas a tener que de alguna manera acompañar a todas las viudas. Claro. Porque van a suponer que tú sabes, ¿no? Y eso bueno, fue... sí, yo no sabía nada,
Pero sí, me tocó de alguna manera acompañar en ese proceso. Yo he estado varias veces como en ese proceso como a punto de partir, evidentemente al otro lado todavía No hay un interés del no otro lado de quieren, llevarte. claro, no quieren conferencias al otro lado, ¿no? Todavía tenemos acá. Pero sí, mi vida ha estado llena como de desafíos. Cuando pasó eso, yo me pregunté, de hecho mi hijo me dijo, mamá, bendita operación. Entonces, y yo le dije, qué loco cómo diste vuelta a la historia, porque claro, si yo no hubiera estado operada o no hubiera estado a punto de morirme ahí, me subo a ese avión y ahí Sí. sí me hubiera ido, digamos. Entonces, mi hijo me decía, mamá, bendita operación que te impidió subir ese avión. Y esa frase tiene mucho que ver con muchas cosas de la vida. Yo siento que si hay algo que yo he aprendido en la vida, que no son muchas cosas, es que todo tiene un sentido, que todo forma parte de un tejido que uno no siempre lo ve cuando lo está pasando mal, pero que cuando en la perspectiva de la distancia, así como se dice que una tragedia más tiempo es igual comedia, que me Ujú. encanta esa frase, creo que en la perspectiva de la distancia uno puede encontrarle un para qué o un sentido a algo que parecía no tenerlo en el momento en el que lo estás viviendo, entendiendo que hay dolores que nunca tienen sentido, como la pérdida de un hijo, como no Ujú. sé, cualquier otra, hay muchos dolores que dejan de tener sentido aparente y que a lo mejor uno tampoco descubre ese sentido en esta vida, pero ahí yo creo que hay una voluntad y un trabajo que hacer, que es trabajar por encontrar ese sentido. Por lo menos a mí eso me apasiona. Creo que cuando estoy viviendo algo muy doloroso o algo desafiante que no entiendo, me gusta desafiar a la vida y decir, a ver, yo voy a descubrir qué me está queriendo decir esto, digamos. O sea, quiero descubrir por qué esta tristeza llegó a mi vida, quiero descubrir qué miedo tengo, por qué tengo la panza apretada todo el día, quiero descubrir y me escarbo, me busco, me gusta esa cosa de estar permanente en proceso como de reflexión porque siempre la vida te desafía desde el cuerpo en primera instancia, que es lo único que no te miente nunca, eh, siempre te desafía a esa búsqueda de sentido, que yo creo que es lo que hace que esos dolores al final duelan menos o que los aprendizajes después te hagan sentirte orgullosa de tu crecimiento personal. Y con esto voy en la última pregunta. Te tendría aquí todo el día y tú lo sabes. Estoy feliz de que me hayas regalado este Ay, yo a tiempo. ti. El tiempo me lo diste tú a mí y a tu equipo de trabajo que corrió para que esto fuera posible. ¿Cómo no voy a agradecer eso? Si tuvieras que decirle algo a la Pilar de 20 años, aquella que miraba su futuro hacia adelante, todavía sin hijos, ¿qué le dirías? Que, que disfrute más, que no intente hacerlo todo tan bien, que se preocupe por complacerse un poco más a sí misma y no tanto al resto, que no se tome todo tan en serio, eh, sobre todo que no se autoexija demasiado. Creo que me hubiera gustado haber relajado más a esa mujer, creo que hubiera tomado decisiones distintas. eh, Le diría que tiene que aprender a quererse mucho más o a respetarse mucho más, aprender a decir que no. Yo no me arrepiento de cosas de mi vida, pero creo que yo viví cosas que fueron innecesarias, que no, y fueron innecesarias porque no me quería nada, digamos. Entonces viví situaciones desde faltas de amor propio brutales, permití agresiones, permití cosas que no tendría por qué haberlas permitido si esa de 20 se hubiera aprendido a querer y a parar en la vida desde un yo soy mucho más firme y no tan moldeable ni tan complaciente como lo fui, digamos. Creo que eso de todas maneras se lo hubiera dicho. Pero si de todas esas heridas y todas esas cosas y todos esos errores hacen de ti la Pilar que eres hoy, Sí, también lo agradezco. lo agradezco yo también y todos, todos los que Sí, lo ya te agradezco yo queremos. también. Yo Y también. eres una mujer extraordinaria con una misión maravillosa, con un impacto impresionante, con un corazón grande, grande, de aquellos que se ven pocos, mi querida Pilar, te lo digo de todo corazón. Hermoso. Así que yo estoy muy feliz que del otro lado todavía no te quieran llevar, que se han habido tropiezos que hagan que tú tengas el corazón que tienes hoy. Sí, yo también al Eh, final los termino agradeciendo. sí, He llegado a quererme
y estar muy contenta de la Pilar que soy hoy y de la que construyo todos los días, con todos los errores que cometo, pero la que construyo todos los días. Así que al final se terminan agradeciendo esas experiencias. Así es. Te Y gracias. queremos, Pilar, aquí en Perú y en toda Latinoamérica te queremos por esto que eres tú. Muchas gracias, nos veremos pronto y gracias a todo Perú por ese cariño gigante desde que me bajo del avión. Ay, sí. Eh, No podíamos ir a ningún lado. Era Porque todo el mundo hermoso, quería. se paró migraciones, se bajaron todos los de las casetas a sacarse fotos. Esas cosas son imborrables y quedan guardadas en el corazón para siempre. Así que muchísimas gracias y gracias a ti por la invitación a este evento, que espero que volvamos a repetir con este o con otro tema, da igual, para seguir compartiendo con la gente. No quiero dejar de trabajar contigo, lo dejo grabado. Yo también. Está decretado. Sí, porque me parece que podemos hacer muchas cosas y feliz de poder estar en Perú permanentemente. Gracias por este espacio. Gracias a ti, Pilar.